Bueno, entonces hoy vamos a ver fármacos y medicamentos altamente variables. Esta es una clase en realidad que el año pasado, por ejemplo, no se dio, así que está bueno para que lo vean este año. Y está bueno que hayan asistido a la clase para poder, que pueda ser un poco más dinámico y pueda ser un poco más interactivo también. Bien, entonces para empezar a hablar de este tema, voy a tener que empezar hablando de la variabilidad en general, ¿sí? O sea, vamos a hablar un poco de la variabilidad en un estudio de bioequivalencia, que es un tema en realidad que ya viene bastante hablado en este curso, ¿sí? Pero vamos a repasar a repasar un poco para introducir el tema, ¿sí? Entonces, bien, una de las cosas que se hace en un estudio de bioequivalencia es intentar minimizar lo más posible, ¿sí?, la variabilidad. Ustedes ya han visto eso con varias cosas. Entonces, simplemente desde el momento cero, ¿sí?, en un estudio de bioequivalencia se miden métricas de medida de exposición farmacocinética, ¿no? Cuando el objetivo en realidad de una formulación similar que está queriendo probar bioequivalencia con una referencia es que sea usada indistintamente en la clínica. Entonces, una de las posibilidades podría ser medir exposición farmacodinámica en realidad, ¿no? Medir efectos. Y hay varias razones por las que no se miden efectos, ¿sí? Puede ser que el efecto sea subjetivo, puede ser que el efecto sea difícil de medir, ¿sí? Puede ser que el efecto sea un poco difuso y no haya manera de medirlo de hecho, pero otra de las razones es que en general la respuesta farmacodinámica es más variable que la respuesta farmacocinética, ¿no? Entonces se eligen métricas de medida de exposición farmacocinética que, como ustedes vieron, se miden concentración máxima en plasma, ¿sí?, o área bajo la curva. Y dentro del área bajo la curva tenías la opción de medir área bajo la curva de 0 hasta el último tiempo cuantificable, ¿sí?, o área bajo la curva de 0 a infinito haciendo una estimación. Ya de por sí estas métricas tienen una variabilidad inherente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya habíamos hablado bastante cuando dimos la clase de tratamiento de datos de que la concentración máxima es una métrica que es bastante más variable que el área bajo la curva. Esto es particularmente en los estudios de bioequivalencia que se hacen análisis no compartimentales, ¿tá? Entonces, como es un análisis no compartimental, la concentración máxima se mide, ¿sí?, experimentalmente. Entonces, C máximo depende de una única medida, ¿sí?, por eso es más variable, y además depende mucho del plan de muestreo, ¿tá? Mientras que área bajo la curva en realidad va a depender de varias medidas y por lo tanto es un poco menos variable que Cmax. Sin embargo, también hay una distinción entre área bajo la curva de 0 al último tiempo, ¿sí?, y área bajo la curva de 0 a infinito. Siendo área bajo la curva de 0 a infinito un poco más variable porque incluye esta estimación de la cola de la curva, ¿sí?, mediante una estimación de una constante de eliminación. Pero más o menos esto para introducirles que ya de por sí las métricas son variables, ¿no? Pero para todo eso, en un estudio de equivalencia se hace un estudio de ANOVA, ¿no? Lo que se hace en un estudio de ANOVA es estudiar justamente las diferentes fuentes de variabilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una ANOVA, ustedes recuerdan que tienen en cuenta las fuentes de variabilidad que aparecen en esta diapositiva, ¿sí?, los sujetos, y dentro de los sujetos la secuencia, los tratamientos, los distintos periodos, y después hay otras fuentes que se engloban en la determinación de una varianza residual, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes que van a impactar sobre esa varianza residual? Estas que vemos acá, ¿sí? El error analítico, o sea, el error de la técnica de determinación del analito en plasma, ¿sí?, de la técnica analítica de determinación. Errores en fase clínica, esto creo que un poco ya lo vieron también, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando en la fase clínica, no sé, se toma la muestra unos minutos después del tiempo estipulado en el plan de muestreo, ¿tá? Ese tipo de pequeños errores que pueden llevar a una varianza residual un poco mayor. Después tenemos lo que es la interacción sujeto-formulación, que creo que lo hablaron bastante con Manu, pero igual ahora después la repasamos. Y tenemos la variabilidad intraindividual, ¿no? Y por último, otras fuentes desconocidas que también van a estar ahí englobadas en esa varianza residual. Pero yo en esta clase en realidad me quiero concentrar en estas dos que están subrayadas ahí en la diapositiva, ¿sí? La interacción sujeto-formulación, pero sobre todo en la variabilidad intraindividual, ¿no? Son estas fuentes las que vamos a estar mencionando bastante cuando estemos hablando de fármacos o productos altamente variables, ¿no? ¿Y qué pasa con este tipo
de fuentes de variabilidad, que en una bioequivalencia promedio, sí, que es la bioequivalencia que venimos viendo, o sea, en los estudios de bioequivalencia que venimos viendo hasta ahora, y los que se hacen, los que están exigidos regulatoriamente, ¿sí? En la bioequivalencia promedio, lo que se exige sí es lo que ustedes ya vieron, que es que el intervalo de confianza del 90% de la diferencia entre los logaritmos de las medidas geométricas de test y referencia esté dentro de unos límites de bioequivalencia. ¿Ah? Los límites de bioequivalencia eran 0,8 y 1,25. ¿Sí? Pero en este tipo de bioequivalencia, si bien uno puede determinar distintas varianzas, ¿ah? y puede separar distintas fuentes de variabilidad, como veíamos ahora, dentro de la varianza residual hay una cantidad de fuentes de variabilidad que están englobadas ahí que no se pueden separar, ¿sí? O sea que en un estudio de bioequivalencia promedio yo no voy a poder, o no separo la variabilidad intraindividual de una varianza residual global, ¿no? Entonces eso es lo que hace que la bioequivalencia promedio en realidad sea insuficiente para asegurar una intercambiabilidad clínica en cada uno de los pacientes, ¿sí? Que va a usar el producto similar, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a decir que la bioequivalencia promedio funciona más que nada como un control de calidad extra, ¿sí? Un control de calidad biofarmacéutica que durante la producción del medicamento en realidad no se hace, ¿sí? Es otro tipo de control de calidad el que se hace durante la producción del medicamento. Entonces, la bioequivalencia pasa a ser como un control de calidad extra, pero de control de calidad biofarmacéutica, ¿sí? Sin embargo, tenemos otro enfoque de bioequivalencia, que es el enfoque de la bioequivalencia individual, ¿no? En la bioequivalencia individual, ¿sí? Por el diseño del estudio, y ahora vamos a ver un poco cómo es ese diseño, además de cumplir el criterio de bioequivalencia que ya veíamos para la bioequivalencia promedio, ¿sí? Se diferencia también la variabilidad intraindividual de los distintos productos y también se cuantifica la interacción sujeto-formulación, ¿no? Es como un enfoque diferente de la bioequivalencia. Entonces, solamente a modo de recordatorio, porque creo que esto ya lo vieron bastante con Manuel, pero solo a modo de recordatorio, la interacción sujeto-formulación, lo que significa es cuando dos sujetos, ¿sí? Por determinada característica, por ejemplo, fisiológica, diferencian de manera justamente diferente, ¿sí? Los dos productos que se están ensayando. Entonces, cuando tenemos dos productos iguales, test y referencia, que acá están representados por dos corredores que tienen igual velocidad e igual resistencia, no importa en qué pista se los evalúe, van a ser iguales, ¿no? Ya sea en una pista de 100 metros o en una pista de 5000 metros, como los productos son iguales, o en este caso los corredores, van a ser iguales, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos dos productos diferentes, que en este caso están caracterizados por por dos corredores que tienen igual velocidad pero diferente resistencia, ¿sí? Si lo evaluamos en una pista de 100 metros, vamos a decir que son iguales. Sin embargo, cuando pasamos a una pista de 5000 metros empezamos a ver la diferencia, ¿no? Y esta pista de alguna manera representa el sujeto sobre el que yo estoy administrando el producto, ¿no? Entonces, en sujetos diferentes, con características diferentes, por ejemplo fisiológica, creo que ustedes lo deben haber visto mucho con el sexo, ¿sí? Puede ser que dos sujetos con diferentes características diferencian de manera diferente al test y a la referencia. O sea, por ejemplo, algunos quizás vean que el test y la referencia son iguales, otros quizás logren ver las diferencias entre el test y la referencia, o quizás otro está por acá en el medio, imagínense una pista de 3000 metros, y ven una diferencia entre el test y la referencia, pero más chica que el que sería la pista de 5000 metros, ¿entienden? Entonces eso es lo que se llama interacción sujeto-formulación. Y en la bioequivalencia individual se cuantifica esta interacción sujeto-formulación, se toma en cuenta y también se cuantifica la variabilidad intraindividual. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense en estos tres casos, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos un primer caso en los que, si ustedes ven, no hay importante interacción sujeto-formulación, o sea, no hay directamente interacción sujeto-formulación, ¿no? Recuerden que en este tipo de gráficas la interacción sujeto-formulación se veía, por ejemplo, en estos entrecruzamientos, ¿sí? O sea, acá ven, por ejemplo, que el test para una persona da, imaginemos que esto es área bajo la curva, ¿sí?
un área bajo la curva mayor que para la referencia, y sin embargo en otro sujeto es al revés. Esto es una interacción sujeto-formulación, esto es un entrecruzamiento. Entonces en el primer caso vemos que no hay interacción sujeto-formulación y vemos que la varianza, ¿sí? O la variabilidad o la dispersión entre los datos de la referencia y el test son bastante similares. Entonces en el caso 1, ya sea que yo tome un enfoque de bioequivalencia promedio o un enfoque de bioequivalencia individual, voy a poder concluir bioequivalencia para estos productos, ¿no? Sin embargo, en el caso 2 y el 3, lo que yo veo es, en ambos casos, una gran interacción sujeto-formulación, ¿sí? Se ven esos como entrecruzamientos, esas distintas pendientes para distintos sujetos, y a su vez también tengo en este caso una dispersión igual, pero en este caso una dispersión diferente, ¿no? Entre los datos del test y la referencia. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, ¿sí? Es probable que con una bioequivalencia promedio yo concluya bioequivalencia de los productos. Sin embargo, cuando empiezo a tomar en cuenta la variabilidad intraindividual y sobre todo la interacción sujeto-formulación, no sé si voy a poder concluir bioequivalencia en estos dos casos si tomo un enfoque de bioequivalencia individual, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo determinar esta variabilidad, determinar la variabilidad intraindividual, determinar la interacción sujeto-formulación cuando tomo un enfoque, digamos, de bioequivalencia individual? Bueno, según el diseño del estudio, ¿no? Hay distintos diseños de estudio. Hay estudios paralelos, ¿no? Que es lo que es cuando tenemos los estudios paralelos, por ejemplo, se ven mucho en farmacovigilancia. Entonces, cuando tenemos un grupo de personas que están tomando un producto test, digámosle, o un producto X, ¿no? Y un conjunto de personas que están tomando un producto referencia o otro producto test, no sé, dos productos del mercado, digamos, ¿sí? O dos productos X, lo que ustedes quieran, pero en paralelo, digamos, no es la misma persona que toma uno y después toma otro. En general se sean pacientes, ¿no? Entonces tenemos un grupo que toma algo y otro grupo que toma otra cosa. Entonces van en paralelo, digamos, el estudio. Y este es un diseño posible. Después tenemos el 2x2x2 cruzado, que es el que ustedes ven comúnmente en bioequivalencia. Esto quiere decir 2 tratamientos, 2 periodos, y también hay otro por 2 porque las secuencias son compensadas, ¿sí? Entonces en este caso ustedes tienen un mismo sujeto que recibe uno de los productos y el otro, en una instancia diferente, en un segundo periodo. Este es el típico estudio de bioequivalencia, el que vienen viendo ustedes hasta ahora. Pero también existen otro tipo de estudios que se llaman estudios replicados, ¿no? Y estos estudios replicados puede ser una réplica total o puede ser una réplica parcial. ¿Y qué se hace? Se repite la administración de uno de los productos en un mismo sujeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un replicado parcial, tenemos un tipo de estudio 3x2, por ejemplo, ¿no? Entonces, un mismo sujeto va a recibir test y referencia, como el que veíamos para bioequivalencia, pero a su vez va a recibir una nueva administración, ya sea de la referencia o del test. ¿Se entiende? O sea, son 3 periodos. Y en realidad, en general, si vamos a hacer un replicado parcial, se elige la referencia para volver a administrar, y ahora más adelante vamos a ver un poco por qué, ¿no? Y después existe el replicado total, que en este caso es un estudio 4x2. Entonces, un mismo sujeto recibe 2 veces el test y 2 veces la referencia, ¿no? Entonces, el diseño del estudio obviamente va a impactar sobre el tipo de información que yo puedo sacar de ese estudio, ¿sí? Y es bastante lógico que el estudio tipo replicado total, ¿sí? Del 4x2, voy a poder sacar más información que de cualquiera de estos otros estudios, ¿no? Pero para verlo bien, vamos a ver qué varianzas se pueden estimar según el diseño del estudio, ¿no? En un estudio paralelo yo lo que puedo determinar es una varianza total. Y es un pool como de todos los, se hace un pool de todos los datos y puedo determinar como una varianza total. Cuando yo tengo un estudio tipo el de bioequivalencia, además de una varianza total, si yo quisiera sacarla, puedo diferenciar entre una varianza interindividual, ¿sí? E incluso intraindividual, ¿no? Pero no puedo separar el producto test del producto referencia. Tengo una varianza intraindividual como un pool de los dos, metido ahí adentro también, digamos, la formulación, ¿no? Pero sin embargo, cuando yo tengo un replicado parcial, además de estas dos, de estas dos situaciones, también puedo determinar una varianza intraindividual para el producto referencia, porque voy a tener un mismo sujeto que reciba 2 veces la referencia.
Entonces yo voy a poder diferenciar una varianza residual para el producto referencia, ¿sí? Y cuando tengo un replicado total, voy a sumarle a eso también, obviamente, la varianza intraindividual para el producto test. O sea, cuando yo tengo un estudio de replicado total, puedo sacar cualquiera de estas varianzas que vemos acá, ¿sí? Entonces, si yo tengo un estudio, ya sea replicado parcial o replicado total, yo voy a poder determinar una varianza intraindividual para alguno de los productos, o para los dos en el caso de que sea replicado total, ¿sí? Y ahí vemos cómo, según el diseño del estudio, si yo puedo extraer determinada información. Y acá vemos también cómo tienen que ser entonces el diseño de los estudios para yo poder tener un enfoque, por ejemplo, de bioequivalencia individual, o para hacer algunas cosas que vamos a ver más adelante en la clase. ¿Esto hasta acá quedó más o menos claro? Bien. Sí. Entonces seguimos y ya empezamos con lo que es la definición de fármacos altamente variables. O sea, nos metemos en el tema específico de la clase, ¿sí? Entonces los fármacos altamente variables se definen como aquellos fármacos, ¿sí?, cuya variabilidad intraindividual es mayor al 30%. En realidad la variabilidad intraindividual la vemos caracterizada por un coeficiente de variación, ¿tá? Acá tienen como a modo de recordatorio cómo se calculaba ese coeficiente de variación y ven que está obviamente calculado a partir de la varianza residual, ¿sí? Entonces, lo que nosotros, ¿cómo se define? Se define como aquellos fármacos en los que la variabilidad intraindividual es mayor al 30. Pero en un estudio de bioequivalencia promedio, ¿sí?, lo que se hace es aproximar esta varianza intraindividual en realidad a la varianza residual, ¿sí? Entonces, solo con que el coeficiente de variación para alguna de las métricas, puede ser para UC o para Cmax, o puede ser para las dos, ¿sí?, sea mayor a 30%, entonces ahí se considera que el fármaco es altamente variable. A ver, que voy a ver el chat. Bien. ¿Se entendió? O sea, estrictamente se define como aquel fármaco cuya variabilidad intraindividual es mayor a 30%, pero en un estudio de bioequivalencia esto se aproxima mediante la varianza residual, porque no separamos la varianza intraindividual en un estudio de bioequivalencia promedio. Entonces, como sabemos que está metido dentro de la varianza residual y que quizás sea uno de los grandes contribuyentes, entonces solo con que el CB que ustedes calculan normalmente con a partir de la varianza residual sea mayor a 30% para alguna de las métricas, ya decimos que estamos tratando con un fármaco altamente variable, ¿no? Entonces, los fármacos altamente variables en general se ha visto que tienen algunas de estas características que están acá listadas en esta diapositiva. Esto en realidad sale, por ejemplo, de una review, ¿sí?, que lo que hace es fijarse los distintos registros o los distintos ingresos de estudios de bioequivalencia que entraron en la FDA, ¿sí? Toman aquellos que son altamente, los que terminaron siendo, ¿sí?, altamente variables, los que tuvieron un CB mayor a 30 en alguna de sus métricas, y ven las características del fármaco, si las características del fármaco son comunes, ¿sí? O sea, si hay algunas características que determinen que efectivamente esos fármacos son altamente variables, y descubrieron o vieron que estas características en general están presentes en esos registros. Estamos en esas solicitudes, ¿sí? Entonces, una de ellas es que el fármaco tenga una baja solubilidad, ¿tá? Estas clases, según la clasificación biofarmacéutica que ustedes han visto. Y ahora vamos a ver por qué igual estas características pueden llegar a afectar, ¿sí?, o por qué pueden dar alta variabilidad, pero ya váyanlo pensando, ¿sí? Baja solubilidad, baja biodisponibilidad, inestabilidad en ácido, ¿sí?, y alta metabolización presistémica. Estas son características del fármaco en sí que muchas veces llevan a que sea altamente variable. Entonces, ¿por qué puede ser esto? Perdón. Y porque tenemos que ver que, dadas estas características del fármaco, hay algunos factores fisiológicos y otros tipos de factores que vamos a ver ahora más abajo, ¿sí?, que cualquier pequeño cambio en estos factores puede llegar a dar un cambio importante en alguna de las características del fármaco, ¿tá?, que afecten su área bajo la curva o su Cmax, o sea, su exposición farmacocinética, ¿tá? Y eso es lo que da una mayor variabilidad intraindividual.
Entonces, ¿cuáles pueden ser los factores fisiológicos? Bueno, el vaciado gástrico. Recuerden que habíamos estado hablando de baja solubilidad, entonces algunos fármacos se pueden disolver a pH ácido, otros no, por ejemplo, ¿sí? Entonces, según el tiempo de vaciado gástrico, el tiempo que le doy para disolverse ahí, o el tiempo en el que empiezan a disolverse en el intestino, si llegan a disolverse en el intestino, y no en el estómago, depende. También si, por ejemplo, una de las cosas que habíamos puesto era que eran lábiles en ácido, ¿no? Entonces, de nuevo, el tiempo que estén expuestos al pH gástrico también puede obviamente afectar, ¿sí? Y dar diferencias en un perfil de disolución, o dar diferencias al fin y al cabo terminando dando diferencias en Cmax, en AUC, etc. El tránsito intestinal, lo mismo, o sea, el tiempo que se mantiene en los distintos lugares del intestino. El pH por lo mismo, por solubilidad, o sea, el pH va a afectar la solubilidad en algunos casos. Pero también si son lábiles al ácido, como habíamos dicho, también el pH intraluminal va a tener un efecto, ¿no? La concentración de tensoactivos, esto va a implicar mucho, o sea, va a estar muy implicado en el tema de la solubilidad. Muchas veces los tensoactivos ayudan a solubilizar un principio activo, ¿no? Entonces la concentración de tensoactivos puede llegar a afectar, ¿no? Después tenemos condiciones de administración. Recuerden que cuando se administra con comidas, por ejemplo, primero puede llegar a haber una interacción comida-fármaco cuando algún componente de la comida tiene interacción con el principio activo en sí, pero también la comida de por sí cambia las condiciones fisiológicas, ¿sí? Cambia el pH, cambia el tiempo de vaciado gástrico, cambia la concentración de tensoactivos, entonces va a afectar de la misma manera que afectan obviamente estos cambios en estos factores fisiológicos, ¿sí? Y todas estas cosas que habíamos visto, ¿sí? Baja solubilidad, baja biodisponibilidad, alta metabolización presistémica, etc. Lo que al fin y al cabo van a dar, ¿sí? Son probablemente concentraciones más bajas, ¿no? Y estas concentraciones más bajas van a poder ser difíciles de cuantificar. ¿De qué va a depender eso? De mi técnica analítica. Si yo tengo una técnica analítica que es poco sensible, o sea, tiene un límite de cuantificación que es suficiente, pero quizás no tan bajo como debería ser para este tipo de... Si tengo algún tipo de fármaco de este estilo así, que tiene concentraciones muy, muy, muy bajas, ¿no? Entonces, siempre estar midiendo a niveles bajos de concentración puede inducir a mayor error en la técnica analítica, o mayor error en la determinación analítica de ese fármaco, ¿no? Entonces, todo eso obviamente aumenta la variabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Yo lo que estoy diciendo es que estas condiciones que veíamos, estas características del fármaco que veíamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Hacen que un pequeño cambio de cualquiera de estos factores que vimos acá lleve o conlleve una gran variabilidad en la exposición a ese fármaco, ¿sí? Y por lo tanto una gran variabilidad en AUC, en Cmax, ¿sí? Y pequeñas variaciones de estos factores fisiológicos o variabilidad en la técnica analítica pueden darse en la misma persona, digamos, ¿sí? O sea, puede ser una variabilidad intraindividual, ¿no? Y puede llevar a ser que el fármaco sea altamente variable. Pero fíjense que en realidad estas características pueden llegar a afectar al principio activo sí, o sea, al fármaco en sí, si tiene alguna de las características que veíamos, pero también afectan en realidad o pueden llegar a afectar al producto farmacéutico, ¿sí? Al medicamento en sí. Entonces imagínense un medicamento, por decirles algo, ¿sí? Que tiene un recubrimiento entérico. Obviamente el pH intraluminal va a afectar ¿sí? A ese medicamento. O sea, pequeños cambios en el pH intraluminal pueden llegar a afectar la liberación desde ese medicamento. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que diferenciar entre si es un fármaco altamente variable o si es un producto altamente variable, ¿sí? O sea, si es una formulación altamente variable. Entonces, cuando hablamos de fármacos altamente variables, estamos hablando de que el fármaco, o sea, el principio activo en sí, tiene alguna característica intrínseca que hace que la variabilidad intraindividual sea mayor. O sea, puede ser su solubilidad, como habíamos hablado, puede ser su permeabilidad, puede ser su metabolismo presistémico, ¿no? Pero también puede llegar a ser el producto del altamente variable, ¿no? Y lo que varía en realidad, o lo que da la gran variabilidad intraindividual, sea la liberación desde la formulación, ¿sí? La liberación desde la formulación sea como diferente en los distintos
sujetos o mismo, o lo que veníamos hablando hasta ahora, en el mismo sujeto, ¿sí? Según el pH, según el tiempo de vaciado gástrico, según, ¿sí?, características que veíamos recién. Después también hay que considerar la influencia de determinados excipientes. Puede ser que algunos excipientes hagan que esa variabilidad intraindividual sea mayor. Y después la tecnología misma del producto, que el ejemplo que les di yo, el recubrimiento entérico o una matriz LP. Todo esto puede hacer que la variabilidad intraindividual aumente para cuando se administra ese producto. Bien. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar entre un fármaco altamente variable y una formulación altamente variable? Bueno, eso lo voy a poder diferenciar según el estudio que yo esté haciendo. Entonces, si yo, para ambos productos, ¿sí?, tanto si es un fármaco, para ambas situaciones, tanto si es un fármaco o una formulación altamente variable, lo que yo voy a terminar viendo es que cuando quiero concluir bioequivalencia para un producto test y un producto versus un producto referencia, ¿sí?, se me va a complicar. Puede ser difícil concluir bioequivalencia. Ahora vamos a ver un poco por qué pasa esto con los fármacos y o formulaciones altamente variables. Pero eso lo voy a ver para los dos. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar? Bueno, puedo, por ejemplo, revisar o evaluar diferentes formulaciones. Imagínense que yo pruebo, no sé, varios tests que tengan diferentes formulaciones con una referencia o algo así. Entonces, yo tengo un estudio, o no tiene por qué ser de bioequivalencia en realidad, puede ser un estudio cualquiera, ¿sí?, en el que estoy probando diferentes formulaciones con un mismo fármaco, y yo veo que para todas las formulaciones el coeficiente de variación para alguna de las métricas, ¿sí?, es mayor a 30, entonces yo me doy cuenta de que es independiente de la formulación. Para todos me dio mayor a 30. Entonces ya estoy hablando, tiene que ver un poco más con el fármaco y no tanto con la formulación. Porque independientemente de la formulación, yo observo un coeficiente de variación mayor a 30%. O sea, observo una alta variabilidad más allá de la formulación. Entonces ahí estoy hablando quizás más del fármaco. El fármaco es altamente variable. Otra opción o otra cosa que yo puedo mirar es cuando tengo, por ejemplo, un estudio replicado total, ¿sí?, aquel estudio que habíamos hablado de 4×2, perdón, voy a tener una doble administración de la referencia y una doble administración del test. Si yo hago la varianza intraindividual para la referencia y la varianza intraindividual para el test y ambas me dan altas, de nuevo también estoy viendo que independientemente de la formulación, ¿sí?, tengo un fármaco altamente variable. Pero también me puede pasar lo contrario, me puede pasar que solo me da alta varianza intraindividual para la referencia, pero no para el test. Entonces ahí yo puedo estar diciendo, bueno, no, capaz que no es el fármaco entonces altamente variable, capaz es el producto referencia, que fue el que me dio altamente, una varianza alta intraindividual. Entonces ahí ya depende un poco de la formulación. Si yo veo diferencias entre R1 versus R2 y T1 versus T2. ¿Se entiende eso? Yo tengo que poder diferenciar entre si es el fármaco en sí el que es altamente variable, y entonces en ese caso, independientemente de la formulación, voy a ver una varianza intraindividual alta, o si es la formulación en sí. Y en ese caso voy a ver quizás para algunas formulaciones una variabilidad intraindividual alta y para otras no. Entonces ahí ya estoy hablando quizás del producto. Y cuando estoy hablando del producto, a veces estoy hablando de, o eso como que lleva o evidencia más que nada, quizás una mala calidad de ese producto. Porque si yo estoy diciendo que hay una alta variabilidad intraindividual que depende a qué persona se lo doy, ese producto se libera diferente, ¿sí?, o según el lote que yo agarro el producto se libera diferente o lo que sea, estoy quizás hablando de una evidencia de mala calidad del producto. Entonces, en general, cuando nosotros tratamos este tipo de, o los enfoques que yo voy a ver más adelante, siempre se concentran, ¿sí?, en fármacos altamente variables, que es efectivamente lo que estamos hablando en esta clase. Entonces nada, esto solamente a modo de ejemplo. Yo les quería mostrar cómo cuando un fármaco es altamente variable, o en este caso tienen las dos referencias, pero o sea, cuando un fármaco o un producto es altamente variable, ¿cómo se ve? Entonces acá ven que dos administraciones del producto referencia, ¿sí?, pueden dar
acá a la izquierda, perdón, tienen para, esto es Cmax y esto es área bajo la curva. ¿Ah? Y acá ven cómo dan diferencias muy grandes, o sea, estas pendientes tan grandes, ¿sí? Muestran una exposición, o sea, una Cmax muy diferente, por ejemplo, para este individuo cuando se administra por primera vez la referencia y miren la Cmax que obtiene cuando se administra por segunda vez la referencia. O sea, este es un individuo que tiene muy gran, o sea, hay una gran variabilidad intraindividual en este individuo 20, creo que soy 16, no sé. Acá tienen otro, por ejemplo, miren qué diferencia tan grande entre las Cmax determinadas entre las dos administraciones de la referencia. Y lo mismo para el área bajo la curva, ven que es un poco menor la variabilidad intraindividual, pero igual, para el sujeto 20, por ejemplo, lo pueden ver muy bien, y acá también para el 27 también. O sea, viendo esto, se dan cuenta de que hay una gran variabilidad intraindividual. Entonces, ¿qué puede pasar? Que mismo referencia contra referencia no dé bioequivalente. ¿Tá? Y eso no tiene sentido porque estamos hablando del mismo producto. ¿tá? Pero la gran variabilidad intraindividual hace que no se pueda concluir bioequivalencia probablemente para el mismo producto. ¿A cómo lo va a hacer entonces para un producto que quizás sea un poco diferente, pero diferente es lo permitido, ¿no? Entonces, ¿por qué impacta sobre la conclusión de bioequivalencia? Bueno, porque la variabilidad intraindividual estimada estimada mediante la varianza residual en un estudio de bioequivalencia promedio, ¿sí? Afecta la amplitud del intervalo de confianza. Ustedes recuerdan, acá tienen la fórmula, acá está metida la varianza residual. O sea que si esto es alto, el intervalo de confianza va a ser más ancho. ¿no? Entonces es por eso que puede impactar sobre la conclusión de bioequivalencia. Puedo tener dos productos que sean similares y que las medias me caigan dentro del intervalo de confianza de bioequivalencia permitido. Sin embargo, como la variabilidad intraindividual y por lo tanto la varianza residual es muy alta, ¿sí? Los límites, o sea, del intervalo de confianza van a ser más amplios y el rango va a ser más amplio y por lo tanto quizás no pueda concluir bioequivalencia. Vamos a verlo bien en esta gráfica. Cuando yo tengo, por ejemplo, imagínense dos productos, y en este caso sería como el ideal, ¿no? Está en 100%, o sea, el cociente es 1 en este caso, entre los dos productos, ¿tá? Pero imagínense un producto que efectivamente es similar, o sea, es bioequivalente, ¿tá? Y tiene una variabilidad normal. Bueno, voy a tener un intervalo de confianza representado por esta barra verde, que está dentro de los límites de bioequivalencia, entonces voy a poder cumplir bioequivalencia. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un producto altamente variable, cuya media, como ven acá, está bastante cercana a 1, o sea, parecen ser productos bioequivalentes, pero yo tengo una alta variabilidad. Entonces mi intervalo de confianza es muy ancho, o sea, es muy amplio por esa alta variabilidad intraindividual. Entonces no llego a poder cumplir bioequivalencia, ¿tá? Aunque los productos probablemente sean bioequivalentes, debido a esa alta variabilidad. ¿Sí? O sea, mi intervalo de confianza va a quedar por fuera de los límites de bioequivalencia. Y en el caso contrario, cuando tengo baja variabilidad, quizás tengo dos productos que son bioequivalentes, pero más diferentes que estos de acá abajo. ¿Sí? Vean que la media está bastante más alejada de 1. Sin embargo, el tener baja variabilidad concluyo bioequivalencia fácilmente para estos dos productos. ¿no? Entonces acá tenemos productos que, o sea, en esta gráfica lo que vemos son productos que efectivamente son bioequivalentes, ¿no? Todos, pero con distintas medias. ¿Ah? Y vean como una media quizás que demuestra que los productos son un poco más diferentes que estos dos, ¿sí? Igualmente, si yo tengo baja variabilidad, puedo cumplir bioequivalencia, y en este caso, que tengo quizás dos productos más similares, como tengo alta variabilidad no lo puedo hacer. O sea, no puedo concluir bioequivalencia. ¿no? Eso quizás lo ven más claramente acá. Acá tienen dos productos diferentes y acá también dos productos diferentes, ¿no? Fíjense cómo las medias acá de estos dos productos están más alejadas que las medias de estos dos productos de acá. ¿Ven? O sea, está ahí representado por esta flechita azul. Estas medias se alejan más de estas dos medias. Ambos productos, o sea, ambas situaciones, digamos, productos bioequivalentes, ¿tá? Tanto esto como esto, productos que son iguales en la práctica, o sea, son dos productos bioequivalentes. Imagínense que estoy administrando referencia a referencia. ¿Ah? Entonces acá ven, bueno, no, en este caso no sería referencia a referencia, seguro.
Pero está, imagínense dos productos que son efectivamente bioequivalentes, ¿sí? Pero en este caso, dos productos que tienen mayores diferencias que estos otros dos productos. Sin embargo, en el caso de la izquierda, como tengo baja variabilidad, o sea, fíjense que la dispersión es bien baja, el intervalo de confianza me va a dar dentro de los límites de bioequivalencia y por lo tanto voy a poder cumplir bioequivalencia. Sin embargo, acá, ¿tá? Aunque los productos sean más parecidos que estos dos, como tengo alta variabilidad, mi intervalo de confianza va a caer por fuera. Y no voy a poder cumplir bioequivalencia. Entonces, ¿se entiende? O sea, acá tengo dos productos que son diferentes, bioequivalentes pero diferentes, y como tengo baja variabilidad, logro concluir bioequivalencia con el ensayo. Sin embargo, acá tengo dos productos que están más cercanos entre sí, fíjense las medias, sin embargo, como tienen alta variabilidad, no puedo concluir bioequivalencia, ¿no? Entonces ven que la alta variabilidad obviamente impacta sobre la conclusión de bioequivalencia, ¿sí? Y por eso es algo que se tiene que tener en cuenta, de que se maneja en bioequivalencia, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se maneja? Se maneja previo a comenzar el estudio de bioequivalencia, ¿no? Se planifica el estudio de una manera diferente si yo sé que el fármaco que estoy ensayando es altamente variable. O sea, no puedo hacer todo el estudio, cuando termina el estudio, ver que mi CB me dio mayor a 30 para AUC y decir, pará, yo estaba tratando con un fármaco altamente variable, entonces voy a tomar este enfoque, ¿no? O sea, esto tiene que ser algo que ya se sepa desde el principio. Entonces, ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo determinar si estoy ensayando un fármaco altamente variable? Bueno, obviamente en bibliografía todo esto lo vamos a poder encontrar. Primero, revisar datos del fármaco, ¿sí? Ver en qué clase de la clasificación biofarmacéutica se encuentra, ver los datos de solubilidad, ver datos de permeabilidad, ¿tá? Ver cómo es un poco las características fisicoquímicas o las características farmacocinéticas también, tipo ver si tiene alta metabolización presistémica, si se degradan ácidos, y todas esas características que habíamos visto del fármaco que podían llegar a dar una alta variabilidad intraindividual, ¿no? Entonces, tener bastante información sobre el fármaco en sí. Y después, obviamente, ver antecedentes de otros estudios, ¿no? Ver otros estudios que se hayan hecho con este fármaco, con ese principio activo, y ver cómo dieron los coeficientes de variación, o sea, ver cómo fue la variabilidad intraindividual en esos estudios, ¿sí? Y otra posibilidad es hacer estudios in vitro. Muchas veces cuando, por ejemplo, la alta variabilidad depende de los perfiles de disolución, o sea, por ejemplo, si tenemos baja solubilidad o lo que sea, mediante estudios in vitro yo puedo probar eso, ¿ah? Y quizás predecir una alta variabilidad in vivo. Si yo veo, por ejemplo, gran variabilidad en los perfiles de disolución para un mismo producto, o para un mismo producto con diferentes o con muy pequeños cambios en las condiciones de disolución, veo una alta variabilidad, entonces de alguna manera podría estar eso prediciendo que in vivo va a haber una alta variabilidad intraindividual. Entonces, mediante cualquiera de estas informaciones, ¿sí? Yo puedo determinar de antemano si mi fármaco es altamente variable. Obviamente, antecedentes de otro estudio va a ser como la fuente más fuerte a consultar, ¿sí? Y bueno, si yo ya sé que estoy tratando con un fármaco altamente variable, y como veíamos que en esos casos la conclusión de bioequivalencia se podía ver afectada, es que hay diferentes estrategias para abordar este problema, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo una por una. Y vamos a empezar entonces con aumentar el número de sujetos. Ustedes recuerdan, el intervalo de confianza es directamente proporcional a la varianza residual, pero es inversamente proporcional al número de sujetos. Entonces, cuando yo aumento el número de sujetos, mi intervalo de confianza se vuelve más estrecho. O sea, de alguna manera aumenta la potencia estadística de mi estudio de bioequivalencia. Entonces, cuando yo estoy tratando con fármacos altamente variables, una de las estrategias es aumentar la cantidad de sujetos, ¿sí?, que participan de mi estudio de bioequivalencia para poder cumplir bioequivalencia. ¿Ah? Y eso ocurre, o sea, se puede hacer, uno aumentando la cantidad de sujetos se asegura quizás de tener un estudio concluyente. Y de hecho, en ese mismo paper que yo les comentaba anteriormente, que era como una review de las solicitudes que ingresaron a FDA, se vio como para
aquellos fármacos que presentaban un coeficiente de variación mayor a 30%, en este caso acá tienen para Cmax y acá tienen para área bajo la curva, ¿sí? Como los que tenían un coeficiente de variación mayor al 30% necesitaron una cantidad media de sujetos mayor que aquellos que presentaban un CV menor a 30. ¿Ah? Y lo mismo se ve para área bajo la curva. ¿Ah? Estos serían los altamente variables, estos de acá, ¿sí? Y estos los que, digamos, tenían una variabilidad normal. Y ven que los sujetos que se necesitan para concluir bioequivalencia cuando la variabilidad es normal es menor que cuando tenemos alta variabilidad. ¿Ah? O sea que aumentando el número de sujetos puedo llegar a obtener una conclusión de bioequivalencia cuando estoy tratando con productos altamente variables. ¿Cuál es la desventaja de aumentar el número de sujetos? Bueno, primero el costo, ¿sí? Obviamente el estudio de bioequivalencia va a ser bastante más costoso si yo tengo que hacerlo en 36 individuos versus si yo tengo que hacerlo en 12. ¿Tá? Obviamente los costos se van a más que duplicar, ¿tá? Entonces, a triplicar en este caso, en mi ejemplo. Entonces, esa es una gran desventaja para la persona, para el patrocinador de ese estudio, ¿tá? Pero otra desventaja es la desventaja ética, ¿no? O sea, en general, recuerden que estos estudios de bioequivalencia, o sea, los protocolos de los estudios de bioequivalencia pasan por comité de ética, pasan por un montón de lugares, porque al fin y al cabo yo estoy administrando un producto desconocido en un voluntario sano. Entonces hay que velar por la seguridad de ese voluntario sano. Entonces, aumentar la cantidad de sujetos que van a estar expuestos a ese producto en realidad tiene como una contraindicación de alguna manera ética en ese caso, ¿tá? Entonces esas son las desventajas de aumentar el número de sujetos, el costo y obviamente las implicaciones éticas. Entonces se han buscado estrategias para poder concluir bioequivalencia con la misma cantidad de sujetos que podría hacerlo si la variabilidad no fuese alta. Entonces una de las estrategias, vamos a ir de la que menos se usa a la que más se usa, algo así, ¿sí? Entonces una de las estrategias, y que de hecho el ejemplo es el regulatorio de Canadá, lo vamos a ver, es que como se sabe que Cmax es inherentemente más variable que área bajo la curva, entonces a Cmax lo único que se le exige es que el cociente medio esté incluido dentro de los límites de bioequivalencia, pero no que el intervalo de confianza esté incluido dentro del intervalo de confianza de bioequivalencia. De alguna manera como que no se toma en cuenta la varianza, ¿sí? Para Cmax. Solamente con que el cociente medio esté incluido dentro de los límites, ya alcanza, ¿no? Entonces, ¿por qué se establece esto? Particularmente en la guía de Canadá. Bueno, porque se cree que los fármacos altamente variables son fármacos seguros. ¿Por qué? Porque en realidad, imagínense que ya hay una referencia y que presenta este fármaco altamente variable, y si la referencia ya está comercializada, quiere decir que a pesar de esa alta variabilidad, ¿sí?, demostró eficacia y seguridad en el uso clínico, ¿no? Entonces, diferentes exposiciones a ese fármaco igualmente dieron seguridad y eficacia, dieron lugar a tratamientos seguros y eficaces. Entonces, de alguna manera hay un sobreentendido de que los fármacos altamente variables, si ya están en el mercado, es porque son seguros y eficaces, ¿ah? Sobre todo seguros. Entonces, quizás las exigencias bajan un poco cuando los fármacos son seguros, ¿no? Se sabe que no hay un gran riesgo para la salud en la administración de esos fármacos. Entonces, en Canadá, de hecho, no hay un apartado particular para fármacos altamente variables, sino que incluyen a los fármacos altamente variables dentro del apartado que trata de fármacos seguros. Y para fármacos seguros se pide eso, ¿sí? Para área bajo la curva, bioequivalencia normal, pero para Cmax solo que el cociente esté incluido en los límites de bioequivalencia. ¿Qué pasa? Este approach podría llegar a ser, es como un enfoque simple, ¿no?, de cumplir, pero si vos tenés un fármaco altamente variable que también da gran variabilidad intraindividual en área bajo la curva, este enfoque en realidad no te sirve, ¿no? El problema persiste. Entonces, otro enfoque es aumentar el rango de bioequivalencia de forma arbitraria. Este en realidad ya no se usa tanto, apareció en unas guías europeas en 2001 por allá, ¿no?
Pero lo que tiene es que tiene que estar muy bien justificado. Y ya no hay muchas situaciones en las que esté bien justificada aumentar el rango de bioequivalencia de forma arbitraria totalmente. ¿Ah? O sea, vos decís, bueno, yo no, mi intervalo de confianza no va a ser de 0,8 a 1,25, va a ser de 0,75 a 1,33 porque tengo una droga segura, que no sé, que me da alta variabilidad por este motivo. Sí, hay que justificarlo de manera muy detallada, ¿tá? Y hay que evaluar y establecer cuáles son las implicancias de utilizar este producto en la clínica, ¿sí? Las implicancias de eficacia y las implicancias de seguridad. Entonces, este es otro enfoque que quizás ya no se usa tanto, ¿no? Y el que se usa más es es escalar el rango de bioequivalencia según la varianza intraindividual. Entonces se aplica como un factor de escalado, ¿no? Que tiene en cuenta la varianza intraindividual. Al fin y al cabo, lo que yo hago es cambiar los límites de bioequivalencia, o sea, no van a ser 0,8 y 1,25, van a ser otros, pero no va a ser arbitrario, ¿sí? La ampliación de ese rango. Va a estar escalado según la varianza intraindividual. Y ahora lo vamos a ver un poquito más. Pero entonces, la varianza esta que se utiliza puede ser la varianza residual de un estudio de bioequivalencia promedio normal 2x2. ¿tá? Eso se ve mucho en las guías de la EMA y se le llama a eso ABEL, con estas siglas, ABEL, que quiere decir Average Bioequivalence Expanded Limits. Es una bioequivalencia promedio con límites expandidos, ¿sí? de el intervalo de bioequivalencia permitido, ¿no? O, en lugar de la varianza residual de un estudio de bioequivalencia promedio, se puede utilizar la varianza intraindividual. Acá habíamos visto nosotros, por ejemplo, que se podía sacar en estudios 3x2 o 4x2. Entonces, si yo estimo una varianza intraindividual, puedo utilizarla acá para escalar. Y ese approach se le llama SABE, ¿sí? Que es Scaled Average Bioequivalence. ¿Ah? Entonces, eso sería una opción, ¿sí? Escalar el rango de bioequivalencia según varianza residual o según varianza intraindividual. ¿tá? Y otra opción que es aún más usada y es la que aparece en la guía de la FDA, ¿sí? Es el escalar según la varianza intraindividual, particularmente de la referencia. ¿tá? Y de nuevo, se llama como está en estas siglas, que es Reference Scaled Average Bioequivalence. ¿Sí? Entonces, como ven, es lo mismo que veíamos anteriormente, pero en lugar de escalar por una varianza intraindividual X, o más que X, conjunto de test y referencia, ¿sí? Se hace con la varianza intraindividual de la referencia particularmente. Entonces, ¿cómo se determinan los nuevos límites? De esta manera, con esta cuenta. ¿Ah? Y acá ven cómo se tiene en cuenta la varianza intraindividual de la referencia, y se escala también a partir de una varianza, que es como una varianza estandarizada, ¿sí? regulatoria, que sería como la varianza que permite la conclusión de bioequivalencia para la diferencia aceptada entre los productos. ¿Ah? Igualmente o sea, esto mírenlo bien cómo es la ecuación, pero la idea es que se vayan con el concepto de que se escala ese rango según la varianza de la referencia. Y si la varianza interindividual de la referencia es mayor que la varianza estandarizada de esa regulatoria, entonces voy a tener un rango más amplio, pero si esa varianza es menor, podría llegar a tener un rango más estrecho. No es que el rango más estrecho se use mucho. Muchas veces, a veces lo que se hace cuando tenemos un fármaco que es poco variable, ¿tá? Y que además, por ejemplo, tiene estrecho margen terapéutico, o sea que yo sé que en la clínica voy a tener mucho riesgo, ¿sí? Puede llegar a utilizarse un rango más estrecho, o sea, ser un poco más exigente. Pero en realidad, en fármacos altamente variables, lo que se usa obviamente es un rango más amplio, ¿tá? Porque yo voy a tener una varianza intraindividual mayor que la varianza esta límite que imponen las agencias regulatorias. ¿tá? Entonces acá tienen bien gráfico cómo van cambiando, ¿sí? esos límites del intervalo de confianza para bioequivalencia, y ven cómo hasta 30%
que es acá, más o menos, ¿sí? El intervalo va de 80 a 120, en realidad 125, pero de 0,8 a 1,25, como ustedes vienen viendo siempre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa a partir del 30%? Bueno, a partir del 30% los límites se calculan con esta ecuación que ustedes ven acá, y por lo tanto ven que se empiezan a expandir. ¿Ah? A medida que va aumentando, ¿sí?, la varianza, o el CB, el coeficiente de variación, ¿sí?, que caracteriza la varianza intraindividual, los límites de bioequivalencia se van expandiendo, o sea, van siendo cada vez más permisivos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo yo puedo usar esto? Esto es de la FDA. ¿Sí? ¿Cuándo yo puedo usar esto? Bueno, primero, como les decía, hay que definirlo de antemano. Y de antemano tengo que definir que yo estoy tratando con un fármaco altamente variable, ¿ah?, y que voy a utilizar este approach, ¿sí?, o sea, este enfoque para mi estudio de bioequivalencia, que voy a utilizar el escalado de los límites a partir de la varianza interindividual de la referencia, ¿no? Entonces, primero lo que tengo que hacer es obviamente tener un protocolo que incluya un estudio, ya sea 3×2 o 4×2. ¿Ah? Te aseguro voy a tener que administrar 2 veces la referencia. Les aseguro tiene que ser un mínimo replicado total, mínimo replicado parcial. Voy a tener que dar 2 veces la referencia y 1 vez el test. ¿Tá? O si no, puede ser replicado total y dar 2 veces la referencia, 2 veces el test. Entonces, si yo estoy en esa situación, ¿sí? Si yo no, perdón, vamos a empezar por el no, ¿no? Si yo no estoy en esa situación, entonces voy a utilizar los límites de bioequivalencia normales. ¿Ah? Si yo sí estoy en esa situación, y luego del estudio, mi CB para la referencia efectivamente me da mayor, ¿sí?, que 30%, entonces voy a poder usar esos límites escalados. Si no me da, entonces no los puedo usar. Por más que mi protocolo haya incluido un estudio replicado y yo haya previsto que iba a ser altamente variable, si después efectivamente en la práctica no me dio, no lo es, entonces no los voy a poder usar. Si sí me dio, entonces uso los límites expandidos. ¿Ah? Entonces vamos a hablar un poco de cuál es la diferencia entre el criterio de la FDA y cuál es la diferencia del criterio de la EMA, ¿sí?, en este enfoque de escalar los límites de bioequivalencia mediante la varianza intraindividual de la referencia. Entonces, la primera diferencia grande es que la FDA permite la expansión de los límites tanto para área bajo la curva como para Cmax. En cambio, la EMA solo lo permite para la Cmax, ¿no? O sea, no permite la expansión de límites para el área bajo la curva porque entiende que ya de por sí el área bajo la curva es como poco variable. ¿Ah? Bien. Otra diferencia es que, ¿se acuerdan esa varianza límite que yo decía que utilizaban las agencias regulatorias? Bueno, para la FDA es 0,25, ¿ah?, y para la EMA es 0,294. Esta 0,294 es la que corresponde a un coeficiente de variación del 30%. ¿Sí? Entonces, de alguna manera es como más lógico este criterio, me parece. Ahí ahora vamos a ver en una gráfica siguiente por qué. Sin embargo, si bien ese límite para la FDA es 0,25, se corresponde en realidad a un CB un poco menor que 30%, solamente puede aplicarse si la varianza intraindividual para la referencia dio mayor a 0,294, que como les decía representa un 30% del CB. O sea, si bien usa para el cálculo de la expansión de los límites, ¿sí?, una varianza límite 0,25, solo puede aplicarse si el CB aumenta un 30%. Es mayor que un 30%. Y esto quizás lo vean mejor en esta gráfica de acá. Entonces, acá a la izquierda tienen lo que sería EMA y acá a la derecha lo que sería FDA. Entonces, tienen los límites de bioequivalencia en escala logarítmica y por eso lo ven con estos números raros, pero es 0,8, 1,25, ¿sí? Y tienen el coeficiente de variación, ¿sí?, de la variabilidad, digamos, o la varianza intraindividual de la referencia, en este otro eje de X. Entonces, para la EMA, esa varianza límite, esa varianza regulatoria estándar, es 30%, que es lo que ven acá, ¿sí? Es esta línea punteada, la que está como más adentro, digamos, ¿sí?
Entonces, los límites de bioequivalencia van entre 0,8 y 1,25 hasta un CB de 30%. Y una vez que es mayor que el 30%, los límites se expanden según esta línea que ven acá, así en negrita. Ya que el que usan como límite, el CB0, ¿sí? Es 30%. Y como ven, entonces los límites son continuos, ¿sí? Cuando llega a 30% sigue continuo por acá. Son límites continuos que a partir de 30% se expanden de esta manera. Sin embargo, para FDA tenemos esta otra situación. Recuerden que para FDA el CB0 es 25%, o sea, la varianza intraindividual cero, aquella regulatoria permitida límite, era 0,25, ¿se acuerdan? Que corresponde a un CB de 25%, que corresponde a estas líneas punteadas que están un poco más afuera, ¿sí? Y entonces, para el caso de la FDA, en realidad uno va a utilizar los límites normales de bioequivalencia, este y este, hasta que la varianza sea 30%, recuerden que hasta ese momento no se podían utilizar, y ahí tienen como una discontinuación de los límites, ¿sí? Que enseguida cuando es mayor de 30% pasa a ser este el límite, y se expande de esta manera, y acá lo mismo, ¿no? Pasa a ser este el límite y se expande de esta manera. Porque a esta gráfica le falta subrayar en negrita todo esto, ¿sí? Pero se entiende cuál es la diferencia entonces entre EMA y FDA, que FDA tiene límites discontinuos y son un poco más permisivos, ven que están más expandidos que los de la EMA. ¿Ah? Los de la FDA son discontinuos, son más permisivos porque usan este CB0 25% en lugar de este otro, ¿sí? Y por último se pueden utilizar tanto para AUC como para Cmax, mientras que para EMA solo se usan para Cmax. ¿Se entendió bien eso? O sea, se ve como FDA es más permisiva que EMA y cómo tiene esta discontinuidad acá que quizás no sea tan lógica y la diferencia en qué métrica se puede aplicar. Eso quedó claro porque es como más lo interesante quizás de la vida. Sí, se entendió, sí. Perfecto. Bien. Pero entonces, como ven que en realidad como que se empiezan a volver muy permisivos, a medida que aumenta, ¿no? Cada vez más el coeficiente de variación, se vuelve como muy permisivo el límite de bioequivalencia. Entonces, lo que hizo la EMA y la FDA, ambos, ¿sí? Es agregar como una limitante más. Entonces, además de cumplir, ¿sí? Que el intervalo de confianza esté incluido en estos límites expandidos de bioequivalencia, es obligatorio también que la media de los cocientes se encuentre dentro del intervalo normal de bioequivalencia, 0,8 y 1,25. ¿Ah? Porque a veces lo que pasaba era que por más que la media estuviese por fuera de estos límites, como los límites de bioequivalencia estaban muy expandidos, ¿sí? Lograban concluir bioequivalencia cuando quizás el producto ya tenía una diferencia importante. ¿Ah? Entonces se agregó esta limitante, de que además de cumplir bioequivalencia con los límites expandidos para el IC, la media sí o sí tiene que estar incluida dentro del intervalo normal de bioequivalencia de 0,8 a 1,25. ¿Ah? Esto se usa tanto para FDA como para EMA. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando aumenta mucho el coeficiente de variación, o sea, cuando es muy alto el coeficiente de variación, ¿sí? De la varianza intraindividual, este es el criterio que empieza a prevalecer. No importa que, están los dos criterios vigentes, pero este es el como que en que empieza a pesar más. Porque cuando tenés un CB muy, muy, muy alto, si tu producto es diferente, va a caer, la media va a caer por fuera. Por más que vos puedas concluir bioequivalencia con el intervalo de confianza, la media cae por fuera. Entonces, este es el que limita o el que hace que los productos que son efectivamente diferentes, ¿sí? Pero que presentan una muy alta variabilidad, mayor al 50%, igualmente no sean, no sean aceptados, ¿sí? Porque está esta limitante. Este es el criterio que empieza a prevalecer. Entonces la FDA dice, ¿no? Que no importa entonces, o sea, como tengo este criterio ahí, ¿tá? Por más que el rango se siga escalando infinitamente, ¿sí? No se va a volver muy permisivo la exigencia porque tengo esa limitante de que el cociente igualmente tiene que estar dentro de los límites normales de bioequivalencia. Entonces la FDA permite escalar o expandir los límites de bioequivalencia infinitamente.
O sea, se aplica la ecuación que veíamos en las diapositivas anteriores, no importa cuál sea el CB. ¿Sí? Si es 80, si es 90, no importa, se sigue escalando. Pero como tengo el criterio ese del cociente dentro del 0,8 y 1,25, no voy a volverme muy permisivo nunca. ¿Ah? Sin embargo, la EMA pone un tope. Entonces dice, si tu coeficiente de variación es mayor a 50%, no sigas escalando. ¿Sí? Este es el máximo, o sea, pone un máximo de amplitud de límites, ¿ah? Que corresponde al calculado para 50%. Es decir, vamos a venir a esta gráfica. Esto es EMA. ¿Ah? EMA, si vos tenés un coeficiente de variación mayor al 50%, esta gráfica, digamos, no sigue para allá, no se sigue expandiendo. Este es el límite máximo. Y estos son los límites máximos permitidos. Si vos tenés coeficiente de variación mayor a 50, igual tus límites van a ser estos. No los podés seguir expandiendo. Sin embargo, para la FDA esto es infinito. O sea, se sigue expandiendo hasta el 100%, no sé, hasta el 90%, no sé, de coeficiente de variación. ¿Sí? Sigue expandiéndose. No hay un límite, no queda fijado en ningún límite. ¿Ah? Esa es otra diferencia entre FDA y EMA. ¿Sí? Y bueno, en realidad con eso ya terminamos un poco lo que es la ampliación. Que como les decía, es el más utilizado. Vimos hasta ahora, ¿sí? Vimos el aumentar el número de sujetos, que vimos que las desventajas eran costo y ética. ¿Ah? Vimos una de las opciones en Canadá, que era no exigirle a CEMAX que el intervalo de confianza esté dentro del intervalo de confianza y bioequivalencia. Habíamos visto otro que se esbozó en unas guías de Europa en 2001, que era ampliar arbitrariamente el intervalo de confianza y bioequivalencia, que ya vimos también que no se usaba tanto. Y vimos el escalar el intervalo de confianza, ya sea con una varianza residual, con una varianza intraindividual general o con una varianza intraindividual específica para la referencia, ¿sí? Que es de lo que más se usa. Y vimos entonces que este era el approach en la FDA y en la EMA, ¿sí? Y las diferencias entre estas guías. Otra opción, y es la última que vamos a ver en esta clase, es hacer estudios en estado estacionario. ¿Ah? Vieron que los estudios de bioequivalencia en general son dosis única, estudios en dosis única, ¿sí? Y sin embargo hay una opción para fármacos altamente variables, que es hacer el estudio en estado estacionario. ¿Por qué? Porque en estado estacionario la variabilidad puede llegar a disminuir. ¿Ah? Porque algunos procesos farmacocinéticos son saturables. Muchos de los procesos farmacocinéticos son saturables. Entonces, cuando yo estoy en estado estacionario, aumento la exposición a ese fármaco, o sea, tengo concentraciones más altas, ¿no? Y eso puede ser una ventaja, por ejemplo, para mi técnica analítica, para disminuir el error analítico, ¿sí? Que es un poco lo que hablábamos anteriormente, pero también puede ser una ventaja porque los procesos farmacocinéticos que son saturables, quizás a esas concentraciones ya estén saturados. Ahí, por lo tanto, como que disminuyo un poco la variabilidad que puede haber. Entonces, hacerlos en estado estacionario en general hace que el estudio tenga menor variabilidad. Entonces, esa es otra opción. Hacer la bioequivalencia en un estudio de estado estacionario y no en un estudio en dosis única. ¿Ah? ¿Cuál es la desventaja de esto? Bueno, la desventaja primera, la ética. De nuevo, estamos exponiendo a los voluntarios a mayores concentraciones del fármaco y a tomas crónicas o diarias o más de una vez, ¿sí? Del producto desconocido, ¿sí? O sea, que éticamente en general no se aceptan tanto los estudios en estado estacionario, ¿sí? Y la otra desventaja o la otra crítica a este enfoque es que en realidad un estudio de bioequivalencia debería llevarse a cabo en las condiciones en las que mejor se diferencian los productos, ¿sí? O sea, tengo que llevarlo a cabo en unas condiciones, de hecho, que me permitan diferenciar los productos si efectivamente son diferentes. ¿Ah? Era como un poco lo que hablábamos de la pista, ¿sí? O sea, si yo estoy haciendo un estudio de equivalencia y elijo la pista de 100 metros porque sé que en esa pista me va a dar bien, ¿sí? Estoy haciendo un poco de trampa, en lugar de elegir la pista de 5000 metros en la que yo sé que me van a dar diferente. ¿Ah? Entonces, un poco es también eso, ¿sí? Que en bioequivalencia, la bioequivalencia no está exigida para que vos la pruebes en el escenario que mejor te convenga, ¿no? O sea, la idea es
que si hay una diferencia en las formulaciones se pueda detectar mediante el estudio que esto vos está llevando a cabo. Entonces hay como una crítica también ahí, ¿sí? Que de alguna manera es hacer un poquito de trampa. Que puede llegar a hacerlo o puede no llegar a hacerlo según el caso particular. ¿Ah? Entonces esas son las dos desventajas de llevar a cabo estudios en estado estacionario. ¿Sí? La ética y el tema este que hablábamos. Y en realidad con eso termino de hablar de las estrategias que se pueden tomar para estudios de bioequivalencia que estén tratando con fármacos y formulaciones altamente variables. No sé si tienen alguna duda o algo que quieran consultar o sacarse. Por mi parte, o sea, creo que, o sea, me quedó bastante claro todo. Bien. O sea, no entendí mucho Sí. después de cuando hablas de que la variación es mayor al 50%, ¿viste? Sí, Tanto para sí, FDA como para sí. la EMA. Ahí no entendí mucho bien cómo era que se hacía para cada uno de los dos. Bien. Capaz que si podés explicarlo de vuelta Sí, mejor, porque obvio, me quedó repasamos. medio entreverado. Sí, dale. Igual si no, lo escucho de vuelta, pero No, esa no, no, lo parte repasamos, está no me perfecto. quedó muy claro. Dale, lo vemos eso. Igual, antes de terminar con esto, nada, les quería avisar que la clase que viene el viernes también es sincrónica, o sea que va a haber otro. Alejandra va a dar la clase, les digo, para que también se puedan conectar y eso. Pero bueno, lo que decías tú, lo que pasa, la diferencia en la FDA y la EMA, cuando están escalando por la varianza intraindividual de la referencia, es que la FDA establece, perdón, la EMA establece un límite máximo en 50%. Entonces dice, bueno, si vos tenés un coeficiente de variación, ¿sí?, de la varianza intraindividual de la referencia mayor al 50%, no seguís escalando los límites. ¿Sí? O sea, no seguís calculando límites cada vez más permisivos y más permisivos y más permisivos, que serían, no sé si llegan a ver mi puntero ahí, pero que serían como la continuación de esta línea. ¿Llegan a ver mi puntero? Sí. Sí. Ahí está. No es que tipo, si vos tenés un coeficiente, imagínate acá, de 60%, vas a tener un límite por acá. No. La EMA lo que dice es, los límites quedan fijados con un máximo de estos límites de acá, los correspondientes al 50%. Entonces, por más que vos tengas un coeficiente de variación mayor al 50%, vas a tener los límites escalados como si tu coeficiente de variación fuese 50%. O sea, quedan acá. ¿Sí? Máximo. El máximo de la expansión es esta. ¿Ah? Para FDA no. Para FDA no hay un máximo de expansión. Vas a seguir escalando infinitamente, ¿sí?, según tu valor de CB, por más que tu CB sea mayor a 50%. Está como que se continuarían Exacto. las Para la líneas. FDA esto sí se continúa, Ahí va. ¿sí? Y usas esos límites según tu coeficiente de variación. O sea, se sigue escalando el rango a coeficientes de variación mayores de 50. En la EMA no se sigue escalando el rango. Se queda fijado al máximo, escalado al 50%. ¿Sí? No. Y en realidad lo que dice la FDA es que no es que es súper permisivo eso, porque en esos casos, en realidad el criterio que prevalece es el que les decía, de que el cociente se encuentre entre 0,8 y 1,25. Entonces, por más que el intervalo de confianza caiga dentro de tu intervalo de confianza expandido de bioequivalencia, es muy probable que si los productos son diferentes, que tu cociente de medias no caiga dentro de los intervalos de confianza de bioequivalencia normales. Y por lo tanto igualmente no puedas concluir bioequivalencia si tus productos son diferentes. Eso es la diferencia entre FDA y EMA. Ahora sí. Bien. Ahora sí entendí. Bueno, entonces con esto en realidad termino. Y la clase que viene tienen clase con Ale, como les decía. Ella va a hablar de bioequivalencia basada en modelos computacionales. Entonces eso van a ver que es algo como que se podría llegar a empezar a implementar. Sería un estudio en lo que ya se asume un modelo compartimental, no como esto que venimos viendo hasta ahora, en los que no hay un modelo compartimental asumido, es un análisis no compartimental. Y de hecho es otra solución a este problema de los fármacos altamente variables. Lo que pasa es que aún no está permitido, ¿sí? Pero sería una solución también, por ejemplo, un análisis compartimental. Y con Ale van a ver en realidad modelos, ¿sí?, modelos aplicados a bioequivalencia. Y bueno, nada, con eso terminamos. Voy a parar la Bueno, grabación. una pregunta.